Que se caiga el cabello en primavera no es raro, pero atención porque si pasados 3 meses no se ha recuperado, hay que ir al dermatólogo. Vamos a profundizar en esta cuestión con el doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. A ver, doctor, no solo en primavera, sino durante todo el año, ¿cuántos cabellos podemos perder de media cada día? Bueno, se pueden perder diariamente sin que esto sea normal entre 100 y 150 cabellos todos los días. Son cabellos que se están renovando como consecuencia del ciclo del pelo. Claro, esto no indica que estemos al principio de una alopecia. Correcto. Esto es parte de nuestro ciclo de nuestras células, del ciclo vital de nuestras células del cabello y no indica ninguna anomalía. ¿Y por qué es más frecuente en primavera? Bueno, nos queda un recuerdo de cuando éramos animales de pelo, que como sabemos les ocurre a los perros, a otros animales de compañía, que adaptan su pelaje a la época del año, a la estación más cálida y eliminan pelo y quedan con un pelo más fino y adaptado para esa época, y en la época del frío en el que acumulan más pelo y es un pelo más grueso. Creemos que es un recuerdo genético que queda. Hay personas que prácticamente no lo notan, pero hay otras que lo notan bastante y que notan que cada año, cuando llegan estos cambios de estación, primavera y otoño, tienen una mayor caída transitoria. ¿Esto es lo que se llama defluvio telógeno estacional? Correcto. El defluvio telógeno es una de las muchas causas de alopecia. Alopecia no quiere decir más que pérdida anormal del cabello. Y el defluvio es una causa de pérdida transitoria del cabello que puede ser, cuando es el estacional y no hay ninguna anomalía, algo temporal y que se autocorrige, o cuando hay unas causas patológicas, cuando hay enfermedades, puede ser una pérdida mantenida y hay pacientes que tienen un defluvio telógeno, por ejemplo, algo que conocemos con mucha frecuencia cuando tenemos falta de hierro, por ejemplo, cuando tenemos un problema de tiroides, un problema hormonal, podemos tener también un defluvio telógeno. A diferencia del estacional, el defluvio telógeno por pérdida de hierro, por anemia, solamente lo recuperamos cuando tenemos niveles de nuevo normales de hierro y curamos esa anemia. Sin embargo, el defluvio estacional se recupera de manera automática. ¿Y por qué esa duración máxima de 3 meses? Bueno, es aproximada, es como todo es para tener una referencia. Realmente sabemos que se produce con mayor intensidad a lo largo de 1, a veces 2 meses, en ese momento de cambio de estación. Se produce, como decíamos, en algunas personas más, pero en otras apenas es perceptible. Y lo utilizamos como medida de atención. Si vemos que tenemos una caída de cabello que es mayor de la que tenemos normalmente, pero se mantiene un periodo más de 3 meses, sí que deberíamos investigar y consultar. Normalmente es menor, normalmente en 1 o 2 meses, como decía, se ha recuperado. Claro, en las entradas, la coronilla y la parte superior de la cabeza es donde, digamos, podemos descubrir los indicios de una alopecia. Bueno, efectivamente, esos son los sitios más típicos de la causa más frecuente de la alopecia, que es la alopecia hereditaria o la alopecia genética, androgenética, que es la alopecia que conduce a la calvicie que conocemos en el varón, y sabemos que en los hombres la calvicie se muestra sobre todo inicialmente en las entradas y en la coronilla y termina afectando casi a la totalidad de la cabeza, respetando la nuca y la parte lateral de la cabeza. Y en las mujeres suele ser un poco más difusa y sobre todo afecta a la zona superior, a la zona que llamamos coronal. Efectivamente, esa alopecia hereditaria o genética se puede manifestar más claramente en esos momentos en los que tenemos un defluvio telógeno, porque quizá hasta ese momento había pasado desapercibida, y cuando tenemos ese defluvio y hay una caída más generalizada nos llama la atención. ¿La grasa y la caspa inducen a una caída de cabello? No necesariamente. La grasa y la caspa con mucha frecuencia son manifestaciones de una enfermedad poco grave en general que se llama dermatitis, dermatitis de cuero cabelludo, dermatitis seborreica, que no solamente afecta al cuero cabelludo, puede afectar a otras zonas del cuerpo. Cuando esta dermatitis es muy intensa, se produce la inflamación de las zonas de la piel donde
está el folículo y a veces sí que puede inducir una caída, un aumento de caída. Habitualmente lo vemos en personas que tienen otras causas de alopecia, como por ejemplo esa alopecia hereditaria que decíamos, o un defluvio telógeno por otro motivo, y esa dermatitis, esa caspa y esa grasa, que son los fenómenos de la dermatitis, aumentan esa caída. Claro. ¿Qué tipo de estudios hacen en dermatología capilar para evaluar la salud de nuestro pelo? Bueno, depende mucho de los síntomas que tenga el paciente. Hay veces que con una simple exploración clínica podemos ya tener un diagnóstico bastante certero, pero a menudo lo que necesitamos es acumular datos porque tenemos que descartar causas. Entonces, se hacen desde análisis clínicos convencionales, análisis de sangre, en los que podemos ver, por ejemplo, niveles de hormonas que influyen en el ciclo del cabello, hierro, anemias y otras enfermedades que pueden producir distintas caídas, hasta el análisis del cabello fundamentalmente con dos tipos de exploración que son no invasivas. Una se llama tricoscopía, que es un análisis pues, muy parecido al que nos hace, por ejemplo, el oftalmólogo cuando vamos a una revisión oftalmológica y mira nuestro fondo de ojo con un oftalmoscopio. Nosotros vemos justo la salida del cabello y las características del cabello con un instrumento que se llama tricoscopio. Eso después, pasado a elementos informáticos que nos permiten digitalizar esa imagen y analizarla, nos da muchos datos. Y después hay otro estudio que es muy útil, que llamamos tricograma, que consiste en mirar al microscopio algunos cabellos que arrancamos de las zonas que estamos estudiando y podemos ver tanto en la raíz como en el tallo del pelo muchos datos que nos ayudan a distinguir las causas de unas alopecias de otras. Realmente hay muchas causas de alopecia. Muchas veces cuando hablamos de alopecia pensamos que solo hay una alopecia y que quiere decir caída del cabello. Realmente hay muchas causas y muchas veces es muy complejo saber por qué está perdiendo de una manera anómala cabello en una persona. ¿Y cómo influye la alimentación, doctor, en el estado de nuestro cabello? Bueno, influye como en el estado de todo nuestro organismo. Las células que producen el cabello son células vivas y son células sensibles, a veces muy sensibles a muchas cosas. Si tenemos una alimentación deficitaria, pobre en vitaminas y en oligoelementos que son esenciales, el cabello, por ejemplo, es muy sensible al hierro, es muy sensible a la biotina, a algunos aminoácidos. Esa alimentación pobre o deficitaria nos puede inducir que de una manera crónica vaya resintiéndose esas células del cabello y podamos tener caídas o cabellos de mala calidad. Y si alguien, doctor, está pensando en hacerse un injerto en primavera, ¿conviene esperar a que pase esta estación o no? Realmente no. Si es una persona que no está sufriendo en ese momento esa caída intensa que llamábamos el defluvio estacional y no está teniendo nada anormal, realmente el implante de cabello, que es un autoimplante, consiste en trasladar no ya pelos, no la parte externa que vemos del pelo, el tallo del pelo, sino el folículo, la raíz que produce nuevos pelos. Los trasplantamos en el mismo paciente de una zona sana a una zona donde ha perdido cabello, habitualmente de la zona de la nuca a la zona donde se ha perdido. Se puede hacer en cualquier época del año, en cualquier estación, siempre que el paciente esté bien controlado, la causa de su alopecia esté tratada y no tenga en ese momento una caída importante, anómala. Doctor Miguel Sánchez Viera, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.